Dios les bendiga, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos la palabra del Señor, donde somos instruidos en su verdad y en su justicia. Sean bienvenidos tantos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos sintonizan, familiares que nos sintonizan aquí en Estados Unidos y allá en Honduras. Sean todos bienvenidos y que el Dios Todopoderoso les llene con su gracia y su favor. Gracias por acompañarnos una vez más. Acompáñenos también a una oración para que todos juntos pongamos en las manos del Dios Todopoderoso este momento, para que podamos ser instruidos y dirigidos por su Espíritu Santo y que Él pueda hablar a nuestros corazones y que pueda abrir nuestro entendimiento para comprender y entender su palabra, su verdad, y que sea Él quien pueda revelarnos su palabra y pueda quitar de nosotros el velo y cualquier velo de ignorancia y que el mundo haya puesto en nosotros para que no podamos reconocer su grandeza y su poder. Así que le invito a que nos acompañe cerrando sus ojos e inclinando su rostro ahí donde está, en su casa, en el auto, donde sea que esté, para que nos acompañe. Si va en el auto puede aparcarse y poder detener el auto un momento para poder orar con nosotros. Si no, pues así con los ojos abiertos, igual usted vaya orando, el Señor escucha su oración. Así que le invito a que cierre sus ojos. Los que van manejando, pues obviamente con sus ojos abiertos. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, el honor y el poder, porque nos permites una vez más estar aquí reunidos, Señor, en este momento, en este espacio, a través del Facebook, a través de las redes sociales, Señor eterno. Que seas tú, Señor, tocando la vida de cada una de las personas que ha dispuesto este momento para poder escuchar tu palabra y tu verdad, Señor. Que seas tú, Señor, ahí ministrando su vida y su corazón, en su casa, en su lecho, Señor, ahí donde quiera que esté, Señor, en su auto, en la lavandería, en donde quiera que ande y esté, Padre Santo. Que seas tú bendiciendo cada una de las personas que dispone este momento para escuchar tu palabra, para escuchar tu verdad y tu revelación. Gracias te damos por este día, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, gracias te damos por la vida, por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestros hijos, por nuestra esposa, Señor eterno. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por el alimento que pones en nuestra mesa. Gracias te damos, Señor, por la salud, Padre, por la salud de nuestros padres, su bendición. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias te damos por el pueblo de Israel. Gracias te damos por Jerusalén. Trae la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Bendice a todos los que la aman, Señor, y la bendicen en tu nombre santo. Te lo pedimos. Gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites estar reunidos a la distancia, Señor, con un solo propósito de ser enseñados, Señor, y de ser transformados con tu palabra y con tu verdad. Espíritu Santo, te ruego en tu presencia que seas tú ministrando la vida de cada uno de nosotros, que seas tú, Espíritu Santo, quien pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestro corazón para comprender y entender tu palabra en esta noche. Señor, desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder, el imperio y el reino, porque a ti te pertenecen, oh Dios eterno. Usa la vida de este tu siervo que trae la palabra, que seas tú quien pueda hablar a través de este tu siervo y poner en mis labios, Señor, como carbones encendidos, Señor, tu palabra, para que pueda ministrar cada vida y cada corazón, para que sea llenando, Señor, cada necesidad y que sea revelando, Señor, tu propósito eterno, Señor, en cada persona que nos escucha y nos sintoniza en este momento y que va a sintonizar, Señor, esta predicación más adelante. En el nombre todopoderoso de Yeshua, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El tema de esta noche, vamos a comenzar una serie para ver los mandamientos en el libro de Éxodo 20. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra mandamiento por mandamiento con la ayuda del Espíritu Santo, ya que consideramos que es muy importante regresar a las raíces de nuestra fe, a las raíces de las bases de nuestro evangelio, de las buenas nuevas de salvación que trajo nuestro Señor Yeshua. Así que yo le invito a que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 20 para que podamos comenzar nuestro estudio de los mandamientos. Vamos a comenzar con el primer mandamiento. Le invito a que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 2. Versículo 1 al 2 de Éxodo 20. Así que dice la Escritura: para la gloria del Padre, para la gloria del Señor Yeshua,
y para la gloria del Espíritu Santo del Dios eterno. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Mire, este es el primer mandamiento que el Señor entregó en el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Israel, llegó a las faldas del monte Sinaí, fue el momento más trascendente para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido del Dios eterno, y para todos y cada uno de los extranjeros que también formaron parte en el éxodo del pueblo de Israel. Porque tanto egipcios como ciudadanos de otras naciones que vivían en Egipto y se habían interlazado en matrimonio con parte del pueblo de Israel, también, salieron juntamente con el pueblo de Israel de Egipto en aquel momento. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 38. Acompáñenme rápidamente. Éxodo capítulo 12, versículo 38. Dice así la escritura: También una multitud heterogénea, dice esta versión, que es la versión de la Torá, el Yumash. También una multitud heterogénea subió con ellos, y rebaños y ganado vacuno, muchísimo ganado vacuno. Mire qué maravilloso. Entonces, es decir, que aparte del pueblo, que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se dice que aproximadamente salieron del éxodo de Egipto como 2.4 millones a 3 millones de personas, contando mujeres, niños y ancianos. Pero solo hombres que estaban en edad de la guerra, que se contaban desde los 30 años aproximadamente a los 50 años, eran considerados para la guerra. Salieron 600,000 hombres de Egipto. Así que sale juntamente con ellos, como lo habíamos mencionado, extranjeros, se juntan y son parte del pueblo en el éxodo, se van con ellos. Podemos ver claramente en este relato cómo la escritura menciona que muchas personas de otras naciones que posiblemente, como habíamos mencionado, se unieron a través del matrimonio con los hebreos en el tiempo del exilio, o tal vez fueron instruidos en las enseñanzas que del Dios eterno, que gracias a los patriarcas se mantuvieron en medio del pueblo, pues ellos lo comprendieron y siguieron y empezaron a adorar al Dios de Israel, que es el Dios todopoderoso. Es posible que estas personas hayan añadido en aquel entonces y quisieron ser libertados de la esclavitud, ser libertados de la tiranía de Egipto en aquel tiempo. Cuando el pueblo de Israel con sus extranjeros llegó al desierto de Sinaí, acamparon ahí frente a la montaña. Cuando el pueblo llega al Sinaí, se acabaron las quejas contra Dios, porque lamentablemente ellos tenían quejas contra el Señor. Ellos llegaron a las faldas del monte Sinaí. Anteriormente, en los pasajes anteriores a en el capítulo 19, 18, podemos ver también cómo el pueblo empezó a renegar de Moisés, a renegar de Dios también, y empezaron a crear muchas quejas y muchos problemas, ¿verdad? Pero vemos que cuando llegan aquí a las faldas del monte Sinaí, ellos sabían que ahí en el monte Sinaí era su destino, era su final, donde ellos recibirían la Torá eterna de Dios, recibirían la instrucción eterna del Señor Todopoderoso. Ellos llegaron en el primer día del mes tercero, ahí a ese lugar, en el primer día del mes tercero del mes bíblico, ¿verdad? Porque esos son los meses bíblicos, que realmente tendríamos que nosotros estar viviendo con los meses bíblicos, pero lamentablemente el gobierno pues del enemigo ha podido controlarla, tanto la humanidad, que cambió los tiempos, mudó los tiempos, como dice el libro de Daniel. El ministerio de la iniquidad mudó los tiempos y cambió todas las cosas. Ahora nos regimos por el calendario romano, el calendario juliano, que se le llama, que fue creado por uno de los Césares. Vamos a hablar en otra ocasión acerca de eso. Y no por los meses hebreos, los meses bíblicos que deberíamos de guiar. Pero bueno, el pueblo de Israel llega en el tercer mes
el primer día del tercer mes, que es el mes de Sivan. El mes de Sivan es el tercer mes, ya que Nisam es el primer mes, y Iyar es el segundo, y Sivan es el tercer mes. El pueblo salió de Egipto aproximadamente el 15 del mes de Nisam, del año 2018, contando desde la creación. Mes y años bíblicos contando desde la creación. En el 2018 salió el pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, el 15 del mes de Nisam. Tardaron aproximadamente un mes, 15 días bíblicos para poder llegar al monte Sinaí. Ellos pudieron contemplar la montaña donde recibieron la instrucción del Dios eterno. Vamos a ver un poco el recorrido que hicieron el pueblo de Israel desde que salió de Manasés, salió por toda esa ruta roja que usted puede ver ahí en el mapa, cruzaron el Mar Rojo y siguieron por todo ese recorrido. Pasaron por Moriah, el monte Moriah, también llegaron al desierto, pasaron por el desierto del Sinaí, llegaron al desierto del Sinaí y llegaron a Refajim, creo que es, no recuerdo bien el nombre, que ahí también ellos se rebelaron contra el Señor en ese entonces, y luego de eso llegaron ellos al monte Sinaí, que es donde está el punto rojo. Ahí queda el monte Sinaí, ¿verdad? Que está casi en el área de Egipto, después del Mar Rojo, al otro lado del desierto del Sinaí. Ahí se encuentra el monte Sinaí, donde fueron entregadas las tablas de la ley. Ese fue el recorrido que hizo el pueblo con sus extranjeros en aquel tiempo. Es ahí donde podemos ver que fue casi un mes y medio, casi 50 días, que ellos se tardaron aproximadamente en poder llegar hasta el monte Sinaí, donde iban a recibir las tablas de la ley, los mandamientos del Dios Todopoderoso. Ellos acamparon en el desierto. Dice la Escritura en Éxodo siempre que ellos acamparon en el desierto. Esto indica metafóricamente que ellos se sometieron con total mansedumbre, cual desierto, a la palabra del Dios eterno. Pues la palabra del Señor, la instrucción del Eterno, mantiene la vitalidad o su vitalidad únicamente en personas que tienen un corazón humilde y manso. Únicamente ahí la palabra del Señor se puede entronar, la palabra del Señor puede tomar vida y es eficaz como una espada que corta hasta lo más profundo del corazón. Cuando nosotros en mansedumbre nos sometemos a la palabra del Dios eterno. Todo el pueblo, tanto hebreos como extranjeros, acamparon juntos como una sola persona. Y esto es muy maravilloso, mire, porque juntamente con los hebreos, con el pueblo de Israel, iban naciones extranjeras. Y esto es muy maravilloso. Esto nos enseña lo que el Padre, en su infinita misericordia, mostraba como una sombra de lo que habría de acontecer. Que tanto israelitas como gentiles íbamos a formar un solo cuerpo. Acamparíamos juntos y seríamos un solo pueblo unidos para Dios y para su Cordero. Porque recuerde que el pueblo de Israel es el olivo, como dice el libro de Romanos capítulo 11. Y nosotros hemos sido injertados en el olivo. Nosotros fuimos injertados en el olivo porque éramos el olivo silvestre. Nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero, que es el pueblo de Israel. Y la raíz, dice este olivo, es santa, porque la raíz, el que mantiene la raíz es Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Él es la raíz santa que mantiene el olivo. Y muchas ramas de este olivo, dice Romanos 11, fueron cortadas para que nosotros fuésemos injertados en ella, en el olivo. Estas ramas cortadas fueron aquel grupo de hebreos, de israelitas, que no creyeron en el anuncio del Mesías, que no aceptaron al Señor Jesucristo, fueron cortados del olivo y fueron dejados a un lado. No quiere decir que fueron rechazados, no quiere decir que fueron hechos aparte o fueron quemadas esas ramas, no. Esas ramas van a ser injertadas en el tiempo propicio de acuerdo al plan eterno del Señor. Pero gracias a que esas ramas no dieron fruto, es decir, no creyeron en el Mesías, en nuestro Señor Yeshua, y no lo recibieron y no lo aceptaron, entonces es que fueron cortadas y nosotros, los gentiles, fuimos injertados en el olivo para formar juntamente con el pueblo de Israel una sola nación, un solo pueblo. La verdadera iglesia de Yeshua está constituida tanto por judíos, pero no me refiero a judíos que profesan la religión judía.
porque el término judío se ha malinterpretado. El término judío quiere decir que eran habitantes de la región de Judea o del área donde estaba y donde reinaba la tribu de Judá. Judea es donde quedaba Jerusalén. Todo ese gran territorio, vasto territorio donde gobernaba la tribu de Judá, le decían judíos por ser esa área de Judea. Se le llamaba Judea en aquel entonces. Por eso se les denominaba judíos. Y también se les decía judíos después porque eran partícipes de la religión del judaísmo, que es muy diferente. Pero tanto, dejando claro eso, porque mucha gente cree que cuando dice judío se refiere a personas que profesan la religión del judaísmo, y no necesariamente un judío profesa la religión del judaísmo, que es muy diferente a ser judío porque es parte de Israel o porque nació en el área donde gobernaba en aquel entonces la tribu de Judá, que fue una de las tribus que sometió y que tuvo más poder sobre todas las demás tribus, aparte de la tribu de Efraín, que era la que sometía al reino del norte, y las cuales tenían su capital en Samaria. Y cuando llegaron los persas, o los asirios, y los llevaron cautivo, se llevaron a las 10 tribus del reino del norte y trajeron personas de Babilonia para mezclarse con algunos que habían quedado en Samaria. Pero esta es otra historia que la vamos a ver en otra ocasión. Entonces, dejando claro el término de que me refiero cuando digo el pueblo judío, y nosotros somos un solo pueblo. Por eso tenemos que amar a Israel, por eso tenemos que bendecir a Israel, porque todas las promesas y todas las profecías que están bíblicamente en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto hablan específicamente del pueblo de Israel, que será restaurado y que juntamente con ellos nosotros iremos a servir al Dios eterno a Jerusalén. Vamos a celebrarle fiesta en la fiesta de los tabernáculos. Eso está en el libro de Zacarías. Ahora, considerando entonces de que el pueblo de Israel es el olivo y que fuimos injertados en él, Israel no en ningún momento fue rechazado, siempre han sido el pueblo de él, y lo que el Señor hizo es que le dijo a Israel que lo iba a provocar en celo. Cuando usted provoca a celo a otra persona es porque ama a esa persona y quiere provocar que esa persona reaccione de la actitud de desprecio o de la actitud fría con la cual está actuando hacia usted. Digamos en este caso, en el caso de un matrimonio, entonces la esposa, si ve que el esposo no le toma mucha importancia, le provoca celo con alguna actitud para que él reaccione y pueda volver a fijarse en ella. De esa manera Dios actuó con Israel. El Señor le dijo en el libro de Deuteronomio capítulo 32, acompáñeme rápidamente, Deuteronomio capítulo 32, versículos 18 al 21. Ahí es donde habla el Señor que lo iba a provocar a celo con otra nación. Dice así la Escritura: a la roca que te dio luz, es decir, al Señor Yeshua, el Mesías, ignoraste y olvidaste a Dios que te sacó del vientre. Verá Yahweh y será provocado por el enojo de sus hijos e hijas, y dirá: ocultaré mi rostro de ellos y veré cuál será su fin, puesto que una generación de giros es hijos cuya crianza no se reconoce en ellos. Es decir, una generación de giros significa de que el Señor giraba su rostro o su vista hacia otro lado porque eran una generación que no fueron instruidos en la verdad o que no reconocieron la instrucción de la Torá o de los mandamientos en sus vidas. Sigue diciendo el versículo capítulo 21. Ellos me provocaron, de Deuteronomio 32. Ellos me provocaron con un Dios inexistente. Me enfadaron con sus banalidades. Así, dice el Señor, yo los provocaré con un pueblo inexistente. Con una nación vil los enfadaré. Mire, con una nación inexistente. Es más, nosotros ni existíamos. Los gentiles ni existían. Los que hemos creído en el Señor Yeshua, íbamos a creer en el Señor Yeshua, no existíamos en aquel entonces. Y el Señor, el Padre, el Dios Todopoderoso, ya nos había visualizado en su corazón. Muy claramente vemos que Dios menciona que iba a provocar a celos a Israel. Es decir, no es que lo iba a desechar ni lo desechó en ningún momento, sino que iba a provocar a celos porque lo amaba, porque fue su pueblo elegido de entre todas las naciones, era su gran tesoro y es su gran tesoro. Y para que pudiera reaccionar de su mal comportamiento, iba a poner también un sueño en el espíritu del pueblo, una ceguera en sus ojos, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 10. Acompáñenme rápidamente. Isaías
29, versículo 10. Capítulo 29, versículo 10. Dice así la Escritura. Porque Yahweh ha volcado sobre vosotros, oh profetas, un espíritu de letargo, y ha cerrado vuestros ojos, oh videntes, y cubierto vuestras cabezas. Mire, porque el Señor dijo que iba a cerrar, iba a poner sueño en sus espíritus y iba a cerrar sus ojos para que no pudieran recibir al Mesías. Y eso sucedió. Cuando el Señor Yeshua se presentó y nació y anduvo caminando en el pueblo de Israel, en medio de ellos, los de su oficio, los sacerdotes, los líderes que dirigían al pueblo, valga la redundancia, no lo recibieron. Por eso también parte del pueblo no lo recibió ni lo reconoció como el Mesías enviado por el Padre, representante del Padre, en el nombre del Padre, del Dios Todopoderoso. Por eso que Yeshua es rechazado. Ellos no pudieron verlo espiritualmente, no pudieron darse cuenta que era el Mesías. Lo rechazaron porque en su espíritu había un sueño profundo que no pudieron comprender que el Dios eterno había enviado a su Hijo, la imagen invisible del Dios invisible, hecho carne, para que ellos tuvieran redención en ese momento y fueran liberados del cautiverio espiritual y del error en el que ellos vivían en aquel tiempo. Lamentablemente, eso Dios lo permitió, y gracias a eso es que nosotros pudimos adquirir esperanza y vida eterna, gracias a ese sacrificio. Por eso es que ellos no reconocieron al Señor. Por eso también el libro de Romanos dice que nosotros llegamos a ser el Israel espiritual. No es que hemos reemplazado al Israel que conocemos hoy en día, no, porque ese no se puede reemplazar. Es el pueblo santo que Dios eligió. Nosotros fuimos injertados con el pueblo de Israel, dice la Escritura en el libro de Romanos 11. Usted puede leerlo en su casa y meditar en él. Fuimos injertados en el olivo. Nosotros que éramos ramas silvestres, fuimos injertados en el olivo que representa a Israel. Fuimos injertados para ser un solo olivo con ellos, un solo pueblo, una sola nación para Dios. Amén. El libro de Apocalipsis también habla que el Señor Yeshua, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través del pacto de su sangre y de su cuerpo entregado en la cruz, porque no es la cruz la que tiene el poder. La cruz en sí no tiene ningún poder. Usted no puede confiar en la cruz, porque la cruz, si usted pone su confianza en la cruz, está cometiendo idolatría. El Señor Yeshua, su sacrificio, su cuerpo derramado en la cruz del Calvario, en libación como sacrificio, ese es el que tiene el poder de redención. Su sangre, porque Él entregó su vida, y ese era el pacto. La sangre era el nuevo pacto que hacía para darnos vida y redención y perdón de nuestros pecados. La cruz no tiene poder. La cruz no representa salvación. La salvación la da el cuerpo del Cordero Santo, no la cruz. La cruz no tiene ningún poder. Bíblicamente no tiene ningún poder la cruz. Fue el sacrificio del Señor el que tuvo y tiene el poder de salvar nuestras vidas. Así que yo le recomiendo que trate de no andar crucifijo ni tener cruces, porque usted está cometiendo idolatría. Usted está poniendo su fe y su esperanza y su confianza en un instrumento que el Señor, y vamos a verlo en la otra enseñanza que va a hablar acerca de los ídolos, que el Señor prohíbe hacerse imágenes y poner confianza en esas imágenes, porque eso es idolatría. Está reemplazando usted al Señor Dios Todopoderoso con una imagen de una cruz. La cruz no tiene ningún poder. Cuando tenemos que volver de nuestro caminar, tenemos que volver hacia el Señor Yeshua. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz, es decir, tome sus dificultades, tome sus debilidades, tome sus problemas, tome sus miedos, sus temores, tome su vida dura de pecado y sígame. Sígame, porque en mí hay pastos verdes, porque en mí hay descanso. Pero en ningún momento el Señor Jesús dijo: pongan su fe y su confianza en una cruz. No, es en Él. Puestos los ojos en Yeshua, en Jesús, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. Eso es lo maravilloso del Señor, que Él nos aclara todas las cosas. Así que ellos son nuestros hermanos, el pueblo de Israel. Ahora, volvamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 al 2.
Ahí dice que el pueblo acampó en el desierto con un solo deseo. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19, versículo, 1 al 2. Éxodo 19, 1 al 2. Mire lo maravilloso. Y esto habla de la unidad. Mire, desde el principio, desde que salieron del Éxodo, el Señor, cómo está mostrando que es necesario la unidad y que cuando hay unidad, Él se mueve sobrenaturalmente y Él revela su verdad. En el mes tercero del Éxodo de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto de Sinaí, viajaron desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel frente a la montaña. El pueblo acampó frente a la montaña, frente al Sinaí. Mire qué maravilloso. Porque solo cuando el pueblo del Señor está en unidad, es merecedor de la revelación del Dios eterno. Así como cuando Israel llegó al desierto y acampó juntamente con sus extranjeros, en unidad, como un solo pueblo, como un solo hombre, con un solo corazón para recibir la revelación de Dios, es que entonces estaban listos para recibir los mandamientos que fueron entregados tanto al pueblo de Israel como a las naciones gentiles que fueron representadas por los extranjeros que salieron de Egipto juntamente con ellos. Ahí estaban las naciones representadas a los extranjeros y también para nosotros, que somos esas naciones representadas por esos gentiles, fueron y son estos mandamientos que todavía están vigentes. Todavía están vigentes. Entonces, cuando hay unidad, somos merecedores de la revelación de Dios, así como el pueblo fue merecedor en ese momento de la revelación de la Torá. Esto nos enseña que Dios revela su palabra solo cuando hay una completa unidad. Y muestra de ello fue cuando el Padre derramó de su presencia, de su Santo Espíritu, en la segunda fiesta bíblica, que es la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, porque Shavuot significa semanas en hebreo. Y esta fiesta, que también se le llama en griego, viene de un término griego que quiere decir, que de ahí sale el término griego, quincuagésimo. De ahí se viene la palabra Pentecostés. Pentecostés, ¿por qué? Porque ocurrió 50 días después de la fiesta de Pesaj. Eran 50 días. Por eso se aplicó el término griego quincuagésimo, que significaba 50 días después, y lo que en el tiempo de los apóstoles se le llamaba Pentecostés. Pero su nombre es la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. En el tiempo, pero para que podamos entenderlo y usted pueda comprenderlo, en la fiesta del Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Pero mire lo maravilloso, ¿por qué fue derramado el Espíritu Santo? Porque los discípulos estaban en unidad en el aposento alto. Dice la Escritura que los discípulos de Yeshua estaban en el aposento alto, estaban unidos. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Mire cómo el primer mandamiento encierra tantas cosas. Y a veces no los consideramos. Y el mundo anda sin considerar los mandamientos del Dios eterno. Pero solo el primer mandamiento, que dice que Él es Yahweh, nuestro Dios. Vamos a ver a profundidad qué es lo que quiere decir el Señor con ese mandamiento. Lleva a todas estas cosas y estos puntos que hemos visto y que hemos considerado en este momento. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice así. Al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esta ocasión fueron idiomas que hablaron los discípulos. No fueron lenguas angelicales, no era el don de lenguas.
fueron idiomas, porque alrededor de ellos habían prosélitos, habían personas, habían tanto judíos como griegos, como de otras naciones, que llegaban y subían a Jerusalén para la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, que es bíblica para que la iglesia las pueda guardar y celebrar. ¿Por qué? Porque los apóstoles las celebraban y el Señor Yeshua también celebraba las fiestas. Así que la fiesta de Shavuot se dio el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Y todos alrededor escuchaban a los discípulos del Señor hablar en sus propias lenguas que el Espíritu Santo les dio para glorificar el nombre santo del Dios eterno. Y ellos reconocieron y se dieron cuenta que estaban alabando al Dios Todopoderoso en su lengua. Y puede usted leer la historia más adelante, pero lo que vemos el punto aquí es que estaban unidos. Y gracias a esa unidad que el Señor Yeshua les enseñó que mantuvieran, fue que ellos recibieron la promesa del Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo del Señor sobre sus vidas. Solo cuando estamos en unidad nosotros es que es derramado sobre nuestra vida la revelación de la palabra y la presencia del Dios eterno. Por eso el Señor le oraba al Padre que tanto nosotros, los discípulos del Señor, los que hemos creído en Yeshua, fuésemos uno solo, como Él y el Padre son uno solo. Porque en la unidad Dios trae revelación, y es lo maravilloso. Porque todas las fiestas del Padre se cumplieron en el Hijo. Eso es lo maravilloso. El pueblo de Israel recibió la Torá, recibió los mandamientos en esta fiesta de Shavuot en las faldas del monte Sinaí. Ahí recibieron la revelación al estar en unidad juntamente con los extranjeros que habitaban en medio de ellos, así como los discípulos en el aposento alto, como lo habíamos mencionado. Es importante entonces dentro de las congregaciones y entre nosotros los creyentes que tengamos una verdadera unidad para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nosotros y el mundo crea que Él nos ha enviado. Usted puede apreciar cómo nuestros hermanos judíos son de unidos. El pueblo de Israel es muy unido. Que el dolor de la muerte de un judío es el dolor de toda la nación. Hace poco estaban recordando lo que pasó en el Holocausto. Y ellos siempre se duelen por todas las muertes, los millones de judíos que murieron. Ellos se lamentan por sus muertes. Esa unidad es la que el Señor quiere también en su pueblo, que somos también nosotros los gentiles. En esta otra parte del pueblo, que somos los gentiles. La iglesia que está conformada por gentiles y que es parte juntamente con los judíos que han creído en el Señor Yeshua y lo reconocen como el Mesías. Que estemos en una completa unidad para que el nombre del Señor sea glorificado. Y era lo que el Señor enseñaba, a dolerse los unos por los otros. Él le decía a los discípulos que fueran uno, que sintieran el dolor por su prójimo, por su hermano, que si el hermano no tenía de comer, que le dieran de comer, si no tenían de vestir, que le diera de vestir, si estaba enfermo, que lo visitara. Eso lo encuentra en Mateo 25 al 26. El Señor les habla y les dice que es la actitud que Él quiere y espera de cada uno de nosotros, esa unidad y ese amor, porque ahí es donde Él envía la revelación. Así como el pueblo acampó como un solo corazón en el desierto, Dios le ordena a Moisés que suba al monte Sinaí y que ninguno se acercara a la montaña en ese entonces, porque su santa presencia descendería sobre la cumbre del monte Sinaí. Dios quería estar seguro que el pueblo estaba dispuesto a recibir y obedecer su palabra, ya que tiene que ser un acto libre y voluntario el recibir la palabra y obedecer sus mandamientos. Es un acto libre, de libre albedrío y voluntario obedecer a Dios. Pero eso sí, las decisiones que tomemos o que usted tome de obedecer o no a la ley de Dios, a los mandamientos del Señor, definirán su futuro en esta tierra. Así como las decisiones que el pueblo tomaría a las faldas de la montaña del monte Sinaí definirían su futuro sobre la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas en aquel tiempo, porque Él les había prometido que iban a poseer la tierra. Dios descendió en medio de una densa nube
Dice la Escritura en Éxodo capítulo 19, 16. Acompáñenme rápidamente. Éxodo 19, 16. Sucedió el tercer día, de mañana, hubo truenos y relámpagos y una pesada nube sobre la montaña. Y el sonido del shofar fue muy poderoso y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mire lo maravilloso. Dice, el tercer día hubo truenos, relámpagos y el sonido del shofar fue muy poderoso. Todo el pueblo se estremeció en el campamento en ese entonces. Y sigue relatando también en el versículo 17 que el pueblo se había santificado un día antes y fue llamado por Moisés a la falda del monte, sin que nadie lo tocara ni se acercara más a ella porque podía morir. Y humeaba el monte Sinaí en su totalidad, dice el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 18, porque había descendido sobre él Yahweh en el fuego, subió como humo del horno y se estremeció toda la montaña en sobremanera, dice la Escritura. El monte Sinaí humeaba en su totalidad. Y Moisés subió a la cima del monte, y es ahí cuando el Dios Todopoderoso, el único, el creador de los cielos y de la tierra y del universo, les entrega los mandamientos en 2 piedras, escritas por la mano del Dios Todopoderoso. Él entrega sus mandamientos. Dios los escribe con su mano en las piedras. Son dadas por Él. El primer mandamiento que Dios entregó para el pueblo de Israel y para todas las demás naciones, representada por los extranjeros que habían salido de Egipto juntamente con ellos. En ese momento que Dios estaba entregando la Torá, que Dios estaba escribiendo la Torá, en ese preciso momento se paralizó todo. Ningún pájaro cantó, ninguna ave voló por el cielo, ningún buey mugió, ningún ángel ascendió, ni tampoco ningún serafín proclamó santo en ese momento, porque Dios estaba entregando la Torá a los hombres, estaba entregando su ley y estaba escribiendo en piedra para que permaneciera. La piedra representa eternidad, porque su palabra es eterna y es por la eternidad de la eternidad, dice la Escritura. Porque el Rey del Universo en ese momento, todo se paralizó, porque el Rey del Universo en ese momento estaba hablando con gran poder y esplendor y la tierra se estaba estremeciendo. El oleaje del mar permaneció quieto. Ninguna criatura emitió sonido alguno en ese momento. Todo el infinito y vasto universo se sumió, enmudeció completamente. Un profundo silencio llenó la creación entera cuando fueron entregadas las tablas de los mandamientos del Dios eterno del monte Sinaí. Hubo un silencio absoluto en el campamento de igual manera. Entonces surgió la gran voz, la voz poderosa del único Dios eterno. En el libro de Éxodo 22, regresemos a nuestro versículo. Éxodo 20, versículo 2. Y empieza a decir el Señor a Israel con su voz desde el monte. Empieza a hablarle a todo Israel. Y le dice, con voz de trueno, con voz potente y poderosa y que se estremece todas las montañas. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Dios le había revelado a Moisés que la revelación del Sinaí movería al pueblo a creer en él, porque verían con sus ojos y oirían con sus oídos la voz del eterno Dios hablando al hombre. Y Dios declaró seguido los 10 mandamientos al pueblo en ese momento. Aunque en ese momento tan glorioso, en toda esa manifestación del poder del Dios eterno, el pueblo no entendió los 10 mandamientos, debido al temor que tuvieron al Dios Todopoderoso. Imagínense, en la Biblia encontramos muchos ejemplos
de personajes bíblicos que tuvieron encuentro con la presencia del Dios eterno y cayeron como muertos. Vamos a ver algunos. Dios comenzó por eso a repetir nuevamente los mandamientos al pueblo. Paso palabra por palabra, el primero y el segundo mandamiento. Pero en ese momento el pueblo no pudo soportar escuchar más la voz del Señor, debido a la extrema santidad de Dios, a la que ellos estaban siendo expuestos en ese momento. El pueblo sería santificado para poder escuchar la voz de Dios. Mire, en los versículos anteriores, en el capítulo 19, usted puede leer cuando Moisés le dice al pueblo que se santificaran y que los hombres no tuvieran intimidad con sus esposas, que se guardaran en santidad para poder estar santos e íntegros, limpios, para poder escuchar la voz de Dios. Porque es santa la voz de Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Y ellos no podían soportar la voz de Dios porque estaban siendo expuestos a grande santidad de Dios. Ellos sentían morirse. Por eso le insistieron a Moisés que él continuara enseñándole los demás mandamientos. Y ese desfallecimiento que ellos tuvieron ante la gloriosa santidad del Dios eterno, nosotros lo podemos ver, como había mencionado, en el Antiguo Pacto. En el libro de Isaías, capítulo 6, acompáñenme rápidamente. Podemos ver lo que le sucede a Isaías. Isaías 6, 1 al 7. Vemos cómo él desfalleció también. El año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. Y alternándose clamaban: Santo, 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 Yahweh Sebaot. La tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Muerto soy. Yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, a Yahweh Sebaot. Pero uno de los serafines voló hacia mí con una ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ella mi boca, dijo: He aquí, esto toca tus labios. Quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Isaías se sintió a morir en ese momento. Sintió desfallecer delante de tanta santidad, de tan gloriosa santidad y tanto esplendor de la gloria del Dios eterno. Otro ejemplo lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 8 al 11. Dice: Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Mire el desfallecimiento en Daniel. Antes mi fuerza se cambió en abatimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí de bruces desfallecidos, con mi rostro en tierra. Cayó a tierra Daniel. Pero de aquí una mano me tocó, e hizo que me enderezara sobre mis rodillas y las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo dicho esta palabra, me puse en pie, temblando, dice el profeta Daniel. La majestuosidad y el poder y la santidad del Dios eterno no permite al hombre mortal soportarla. Por eso el pueblo desfallecía en las faldas del monte Sinaí. Por eso el pueblo no soportó y tuvo un gran temor. Por eso dice la Escritura: tiemble ante él toda la tierra. Porque cuando Yahweh sale de su templo, los montes se mueven de su lugar. La tierra se estremece delante de su presencia. Y así será en su segunda venida. En la venida de Yeshua, en el nombre del Dios Todopoderoso, la tierra temblará cuando Él ponga sus pies sobre los montes, sobre el monte de los olivos. La tierra se va a estremecer con su presencia. Ahora podemos comprender por qué el pueblo se sentía de esa manera. Como decía, cuando un hombre es expuesto a la santidad de Dios, no puede permanecer en pie, no puede permanecer en vida.
Por eso el pueblo le dijo a Moisés, háblanos tú ahora, síguenos diciendo los mandamientos de la ley. Nosotros no queremos oír la voz de Dios porque podemos morir. Únicamente nosotros podemos soportar su santidad y su gran poder a través de nuestro Señor Yeshua y del Santo Espíritu del Padre. Porque su misericordia en Yeshua no termina, sino que es nueva cada mañana. Porque es nueva cada mañana, es que aún nosotros podemos estar de pie delante de su presencia. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, como dice el libro de Lamentaciones. Acompáñeme rápidamente, el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22, 23 dice así: la misericordia de Yahweh nunca termina, sus compasiones nunca se acaban, nuevas son cada mañana, cuán grande es tu fidelidad. Esa misericordia representa al Señor Yeshua, esa salvación. Y mire qué maravilloso que en algunas Biblias aparece, en algunas versiones, antes de este versículo de Lamentaciones 22, aparece una letra del alfabeto hebreo, que es la letra Het. Y esta letra Het del alfabeto hebreo, que se llama Aleph Bet, se llama el alfabeto hebreo, no alfabeto, se le dice Aleph Bet. Esta letra Het quiere y significa defensa, significa muro, significa pared, significa cerco, significa protección. Y antes de este versículo de Lamentaciones aparece esta letra Het. Eso nos indica que el Señor y su misericordia nos protege. Su misericordia es como un cerco. Esto representa su misericordia. Un cerco para que no seamos consumidos. Representa su perdón, porque es una protección de la muerte eterna, para que esta muerte eterna no nos alcance. Mire que en todo el Señor es perfecto. Todo lo hace perfecto el Señor eterno. Pero ahora, para que eso pueda suceder también, debemos cumplir nosotros con este primer mandamiento. ¿Y qué quiso decir el Señor, Dios Todopoderoso, con este mandamiento? Volvamos a Éxodo 22, por favor. Yo soy Yahweh tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Este mandamiento quiere decir que tenemos que tener una fe firme, que tenemos que creer sin dudar. Este mandamiento nos lleva y nos está diciendo que nuestra obligación en nuestra libertad es creer en la existencia de Dios, cuyo nombre sagrado es Yahweh, y que Él es eterno y posee un poder absoluto e ilimitado. Eso quiere decir este mandamiento. Y que Él tiene un poder absoluto e ilimitado sobre toda la creación, desde el universo hasta el más diminuto microorganismo que existe en el mundo visible y en el mundo invisible. Dios tiene el poder absoluto. Este mandamiento quiere decir que tenemos que creer sin dudar de su existencia, del poder de su santo nombre, que todo se sujeta a Él, que todo es lleno por Él, que Él es todo en todos, que no hay nada fuera del Dios Todopoderoso, que Él es el Aleph. ¿Qué significa Aleph? Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Él es el Aleph, es decir, Él es el principio, porque la letra Aleph significa rey, significa principio, significa maestro. Él es el Aleph, el principio. Y Él es el Tab, que es la última letra del alfabeto hebreo. Él es la Tab, que significa verdad, vida, fin de la existencia. Él es el Aleph y el Tab. Él es el principio y Él es el fin de la existencia. Porque en Él está toda la esencia de la vida. Él lo llena todo. Él es la finalidad de la existencia del ser humano. Este mandamiento está expresado como un hecho. Es decir, Él es Dios existente por siempre. Es un precepto de creer en Él como en el único Dios. Y alguien que no cree en Él
quebranta este mandamiento. Alguien que no reconoce a Dios como el creador de todas las cosas y que por él subsisten todas las cosas, está transgrediendo sus mandamientos y está pecando contra el Dios eterno. Para cumplir todos los mandamientos, el hombre tiene que, como requisito primordial para cumplir los demás mandamientos de Dios, tiene como requisito primordial creer en la existencia eterna del Dios invisible, del Dios creador, que Él es nuestro Dios, el Dios santo de Israel, el que creó los cielos, la tierra, los mares, los ríos, las criaturas marinas, los árboles, los animales, el universo, las constelaciones, las estrellas, la luna, el sol, que creó al hombre. Ese Dios eterno que dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Nadie puede obedecer las leyes sin antes no reconocer la autoridad de quien las dio. Hay una parábola hebrea que dice así. Referente a este tema. Que había un conquistador. Este conquistador entró en el territorio que había dominado. El pueblo que vivía en este territorio, al que él había sometido, le pidió a este conquistador que emitiera leyes o decretos. Y este conquistador le respondió, primero ustedes deben aceptar mi soberanía. Cuando lo hayan hecho, cuando me hayan reconocido, entonces proclamaré mis decretos sobre ustedes. Así como en los tiempos antiguos y algunos en nuestros tiempos modernos también todavía existen las coronas, los reinos en algunos países, reconocen la autoridad y la soberanía de ese rey sobre ese país y se rigen por lo que diga el rey de esa nación. Así es también en el universo. El hombre tiene que reconocer al Dios único, porque no hay Dios fuera de él, porque solo hay un solo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que reconocerlo solo a Él. Y esta parábola nos enseña eso. De esta misma manera, Dios nos dice que en este primer mandamiento, Él nos dice, acepten que yo soy Dios, que teman mi nombre, que es Yahweh, que está formado por verbos, unos verbos hebreos. El nombre del Dios eterno, el nombre sagrado de Dios, es ese que usted ve al lado izquierdo de su pantalla. Se lee de derecha a izquierda. Está constituido por las letras Yud, que es la primera que se ve como un apóstrofe. La siguiente letra es la Hei. La siguiente letra es la Bab. Y la siguiente letra es la Hei. Este nombre del Dios Todopoderoso en hebreo está constituido por los verbos Eyed, que significa yo voy a ser. El verbo Jové, que significa yo soy. Y el verbo Hayá, que significa yo fui. Es decir, el nombre santo es una combinación de los verbos en pasado, presente y futuro. Del yo voy a ser, yo soy y yo fui. Esto quiere darnos a entender el Señor que su nombre representa que Él es el eterno, el autoexistente, el que siempre es. Su nombre es Yahweh de los ejércitos, el eterno, el que vive por siempre, el que siempre ha existido, el cual se somete en todas las cosas, el que es. Porque a Moisés, en el libro de Éxodo 3:14, Él le dijo a Moisés, y esta es la versión de la Torah Yumash, y respondió Hashem a Moisés y le dijo, Eye Asher Eye, porque Moisés le dijo, ¿en nombre de quién le digo al pueblo que me envían? Y él le dijo, Eye Asher Eye, que significa, he de ser quien he de ser. Es decir, yo soy el eterno, el autoexistente, el que existe por siempre. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, he de ser, me ha enviado a ustedes. El Dios eterno
el nombre que es por los siglos de los siglos, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, el Salvador y el Cordero Santo del único Dios eterno, porque no hay Dios fuera de él. Del Dios eterno nadie se escapa, porque él siempre está presente en cada acción del ser humano, en cada hecho de los hombres. Él mira las acciones de los hombres, dice, desde su templo en los cielos. Mira las acciones de los hombres desde su tabernáculo y les paga a cada uno de acuerdo a lo que hayan hecho. El Señor Yeshua nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, ¿a quién tenemos que temer nosotros? Y es lo importante, porque la gente le teme a otras cosas menos al Dios eterno. Y mira lo que dice Mateo 10, 28. Esta es la versión de Mateo Hebreo Shem Tov. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Solamente teman de aquel que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el Gehinom. Que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el Gehinom. El Señor Jesucristo dio a entender que debemos temer a aquel que puede destruir nuestra vida por completo. Nuestra vida por completo en el Gehinom. Gehinom es una palabra en hebreo que significa Valle de los hijos de Hinnom, que era un lugar mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 23, 10. Segunda de Reyes, capítulo 23, 10. Que dice así: también derribó los lugares altos que hicieron los reyes de Judá, los cuales estaban en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Estos eran para hacer pasar cada uno a su hijo o a su hija por fuego en honor a Moloch, que era un dios pagano, el dios pagano más perverso. Digo perverso porque así lo hacía la gente. Creían en este dios perverso y quemaban sus hijos de Israel. Llegó el reino del norte, llegó el reino de Judá, llegó a hacer eso, a sacrificar sus hijos a este abominable ídolo, quemando sus hijos de recién nacidos y jóvenes a este Dios. Por eso el Señor dice que sacrificaban a sus hijos en el fuego a este Dios pagano, y que tenían que temer a aquel que tenía el poder de destruir sus vidas con un fuego que nunca se extingue. A ese es el que nosotros debemos de temer, al Dios Todopoderoso. Dios jamás quiso que estas personas quemaran a sus hijos delante de estos ídolos. No, tampoco el Señor quería decir eso, que los llevaría a quemar en ese valle. No, sino que era representativo de un sufrimiento, de algo que te consume, porque el fuego consume el cuerpo, pero el fuego eterno, el castigo eterno va a consumir el alma y el cuerpo completamente. A ese tenemos que temer, al Dios eterno. Eso es lo que quiso dar el Señor, ese ejemplo, para que las personas pudieran darse cuenta del poder soberano que Dios Padre tiene sobre todos los seres humanos. Así que Dios, al entregar este mandamiento, le recuerda al pueblo que lo ha sacado de la tierra de la esclavitud, ya que como Él es el Dios invisible, los seres humanos no podemos tener la percepción visible de la esencia de Dios, sino que el concepto de Él en nuestras vidas depende de las circunstancias que nosotros pasemos en nuestras vidas. El pueblo de Israel en la salida de Egipto, por ejemplo, vieron al Dios Todopoderoso como el hacedor de lo imposible. ¿Por qué? Porque abrió el mar en dos, para que el pueblo cruzara en seco. Vio al Dios eterno, lo visualizó como un varón de guerra, cuando dejó caer el agua sobre el faraón y sobre sus jinetes. Así visualizaron al Dios Todopoderoso. Y en su travesía por el desierto, al tener hambre, lo vieron como Yahweh Jireh, que significa el proveedor. Yahweh, el proveedor de alimento. Porque ahí el Señor les dio maná del cielo, porque ahí el Señor les dio codornices, porque ahí les dio agua de la peña, el proveedor
Ellos vieron sus milagros. En el Sinaí, a la falda del Sinaí, ellos lo vieron como un Padre compasivo, pero todopoderoso, al cual hay que temer. Dios les recordó de la salida de Egipto porque ellos fueron testigos de cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Dios le dijo que los había sacado de la casa de esclavitud, porque Egipto era un país totalmente lleno de idolatría, lleno de brujería, de hechicería, lleno de adivinación, de desenfreno sexual. Era un país lleno de perversidad, Egipto. Era una casa de esclavitud espiritual. Y Dios le dijo al pueblo que lo había sacado del lugar más bajo en el que el hombre puede caer, en esclavitud espiritual, en muerte espiritual. Hoy en día mucha gente cree en el poder de la naturaleza. Mucha gente cree en el poder de la energía, cree en el karma. Reconocen, según ellos, que estas fuerzas son las que dominan el universo. De esta manera, estas personas, al creer en la madre naturaleza, en el karma, en las energías, ellos están quebrantando este primer mandamiento dado por Dios. Ellos están quebrantando este primer mandamiento dado por Dios. Por lo tanto, ellos no pueden cumplir con los otros, porque han quebrantado la palabra de Dios. ¿Y cuál será el resultado de quebrantar esta palabra? El resultado será vivir eternamente alejados de Dios, ya que no han reconocido su soberanía, que Él es el único Dios creador del universo, y de toda la fuerza de energía que emana de la creación proviene de Dios. Dios creó las leyes de la naturaleza, ella se rige por lo que Dios estipuló. De igual manera, Dios trazó fronteras al mar, a los ríos, para que no se salgan de su cauce, tal como lo relata el libro de Génesis capítulo 1, 2, y también lo menciona en el libro de Job, capítulo 38, que usted lo puede leer más adelante. Solo voy a leerle unos cuantos versículos porque es bien grande, pero para que vea el poder que tiene el Dios Todopoderoso. Job capítulo 38, versículo del 1 al 7, dice: Yahweh respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones, cual varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. Le dijo el Dios Todopoderoso. Mire las palabras del Dios Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo. Si tienes inteligencia, le dice Dios. ¿Quién determinó sus medidas, las medidas de la tierra? Ya que tanto sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel para medirla? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, las bases de la tierra? Para que no se mueva, para que no se desestabilice, ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo, ¿quién encerró al mar con doble puerta, dice Dios? Cuando irrumpía saliéndose de su seno, cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura, cuando establecí sobre él mi límite y puse barra en sus puertas. Eso está en el versículo de 8 al 13. Y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, y aquí se detendrá el orgullo de tus alas. ¿Has dado orden en tu vida al mañana para que enseñe a la aurora su lugar, a fin de que tome los bordes de la tierra y sacuda de ella a los malvados? Y le sigue diciendo Dios a Job muchas cosas más en ese versículo, en ese capítulo 38 y el capítulo 39. Usted lo puede leer, es un capítulo maravilloso, los dos capítulos. Dios demostrando su grandeza, su poder, y que Él es el creador de todas las cosas y que nadie puede mantenerse en pie delante de Él. ¿Acaso no es suficiente lo que Dios le declara a Job, para que el hombre pueda reconocer a Yahweh, el Dios Santo de Israel, como el único Dios y que no hay Dios fuera de Él? Que Él es el creador de todas las cosas. Reconocer su existencia eterna y su soberano poder es la clave para poder cumplir con los otros mandamientos.
Si el hombre no hace esto, está totalmente alejado de la vida eterna, porque al no cumplir con sus mandamientos, entrega su vida a la desesperanza y a un futuro incierto. Él, el Dios Todopoderoso, quiere que lo reconozcas como el único Dios de la creación. No hay otro Dios fuera de Él. Los otros son ídolos, son demonios que los hombres adoran y se postran delante de ellos. Porque el Dios invisible dijo que no le hicieran imagen de Él. Y lo veremos en la próxima enseñanza cuando hablemos de los ídolos. Él quiere que lo reconozcamos como el único Dios de la creación y de nuestras vidas. Y a su Hijo Yeshua, que lo reconozcamos como el único Señor y mediador entre el Padre y los hombres, como dice 1 Corintios capítulo 8 y 6. Con estos dos versículos termino. 1 Corintios 8, 6 dice: no obstante, para nosotros hay un solo Dios, decía Pablo, un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él, para Dios Padre, que fuimos comprados para Dios Padre por el Señor Yeshua. Y hay un solo Señor, Jesucristo, Yeshua, por medio de quien Yeshua es todo, y por medio de quien nosotros existimos. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: porque Dios es uno. No hay otro Dios, solo un Dios. Solo existe un Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Y hay un solo mediador entre este Dios Padre, nuestro Dios, y los hombres. No hay una mujer mediadora, no. Hay un hombre mediador, Jesucristo, hombre. Un hombre mediador. Nadie puede interceder por nosotros si no es el Señor Yeshua. Miriam, la madre del Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo antes de ser crucificado, ella duerme en el Señor. Ella no intercede por nadie. Esa doctrina es satánica, porque ella no intercede por nadie. Ella fue bendita entre todas las mujeres, pero ella está durmiendo, descansando en el reposo del Señor, y será resucitada en el día postrero. El único que intercede delante del Padre es Jesucristo. Yeshua es un nombre. Yeshua es un nombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Si usted quiere reconocer su grandeza, la grandeza del Dios, y cumplir con ese mandamiento, reconocerle a Él como el único Dios, reconocer su existencia y su soberanía, ese es el primer mandamiento. Reconocer que Yahweh es su nombre, el único Dios y Padre. Él es solo uno. Y es solo uno también el Señor. Hay un solo Dios, el Padre, y hay un solo Señor, nuestro Señor y Salvador Yeshua. Y un solo Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo del Padre. Si quieres reconocerle a Él en tu vida y reconocer y cumplir con este mandamiento, repite esta oración conmigo en esta noche. Si quieres entregar tu vida y reconocerlo a Él: oh Dios eterno, yo te reconozco como el único Dios sobre la tierra y sobre la creación, que no hay otro Elohim, otro Dios fuera de ti. No hay otro Adón, otro Señor fuera de ti. No hay otro creador del universo, solo tú, oh Yahweh de los ejércitos. Yahweh es tu nombre santo por la eternidad. No hay Dios fuera de ti, tú que nos has sacado de la esclavitud del pecado y de la iniquidad. Gracias al sacrificio de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Salvador, yo te reconozco como mi único Dios y como el único Dios verdadero, el Dios invisible, que se hizo visible a través de la persona de Yeshua, nuestro Salvador. Te reconozco a ti. Te reconozco tu santo nombre. Y te recibo en mi corazón y creo en ti, oh Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y creo en tu Hijo amado Yeshua, mi Señor y mi Salvador. Y entrego mi vida a Él en esta noche. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de tus registros también. Para que yo también
cuando descienda el Cordero sobre la tierra, pueda ser levantado por sus ángeles antes de que él ponga sus pies sobre la tierra, para ser librado del día grande de Yahweh, que viene sobre todos los moradores de la tierra, que han rechazado tu amor y que han rechazado tu palabra y tu verdad, y que han vivido una vida de libertinaje. Yo me aparto del pecado, me aparto de la maldad. Te pido perdón por todos mis pecados y mis iniquidades, por mis rebeliones y mis maldades. Hoy yo te recibo como mi Dios y mi Salvador. Recibo al Señor Yeshua y lo reconozco como el Salvador que se sacrificó en la cruz y que resucitó al tercer día para darme vida y vida en abundancia y vida eterna. Reconozco tu Santo Espíritu que descendió de los cielos para llenar a cada uno de aquellos que hemos creído en ti. Lléname con tu Santo Espíritu y guía mis pasos cada día. En el nombre todopoderoso de Yeshua te lo pido. Amén y amén. En esta noche, si repitió la oración con nosotros, yo le invito a que nos deje un comentario aquí abajo para poder estar orando por usted. O si puede enviarnos un correo electrónico también, puede buscar en la página de Facebook donde dice enviar mensaje. Puede enviarnos un mensaje a nuestro correo electrónico dándonos su nombre para poder estar orando por usted, por alguna petición que tenga de oración también, para que podamos estar unidos en oración y poder engrandecer el nombre del Señor. Así que le invito a que mantenga siempre cumpliendo los mandamientos del Señor. Y ya comenzó hoy cumpliendo el primer mandamiento, reconociendo su existencia y su gran poder y su soberanía. Y le esperamos el próximo sábado para que continuemos aprendiendo acerca de los mandamientos del Señor que todavía están vigentes. Porque Él mandó que cumpliéramos sus mandamientos. Y el Señor Yeshua enseñó que cumpliéramos los mandamientos del Padre y los nuevos mandamientos que el Señor Yeshua también enseñó, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra derrame su presencia sobre sus vidas y su bendición. Que su gracia y su paz sea sobre cada uno de ustedes y Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé éxitos en todo. Gracias por acompañarnos. Gracias sean a todos y sean bendecidos por esta palabra. Comparte esta palabra en sus redes sociales, en su Facebook. Compártanlo en todas las redes sociales para que otras personas puedan conocer también acerca de los mandamientos del Dios eterno y también puedan ser salvos. Gracias por acompañarnos, buenas noches y que el Dios Todopoderoso, el Dios Santo de Israel, Yahweh, les bendiga con gracia y paz. Hasta luego.